hoy vamos a hablar del origen del hebreo. Entonces, eso es una hipótesis muy mal hecha, que Wellhausen no hace una buena ciencia. Tú sabes que yo... Sí, como dices, se fecha la piedra, pero no la escritura, ¿no? No, pues quién sabe cuándo la rayaron, a lo mejor ahí o después. Porque Pero es lo que más se enseña. la voz excelsa del patriarca o del papa, ¿no? ¿Qué dicen? Todo lo escribió Moisés, pues ni siquiera los judíos creen eso. O sea, Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal Fe Hebrea en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y el día de hoy tengo conmigo dos invitados de lujo. El licenciado Raúl Cruz Mireles, el cual es director del Centro Tischendorf, en formación en Ciencias Bíblicas, y la licenciada Montserrat Castellanos, que es licenciada en Ciencias Bíblicas. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por visitarme aquí en este canal. Y el día de hoy vamos a hablar del origen del hebreo, tanto la lengua como la escritura. Ok, entonces quiere decir que yo ya podría ahorita compartir, no sé cómo, como yo no uso mucho este programa, ahí ya deben estar viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a mostrarte, si esa es tu primera pregunta, voy a empezar por esta transparencia. Mira, hubo un hombre llamado Julius Wellhausen. Julius Wellhausen afirmaba, él es muy famoso por algo que se llama la hipótesis documental, que tú la debes haber escuchado y que en esencia afirma que pues el Pentateuco se fue formando poco a poco a lo largo de muchos siglos. Ahí están los detalles en la transparencia, ¿verdad? Que cerca de unos 500 años le habría llevado al pueblo hebreo a través de varios redactores a armar la Biblia. Y uno de los argumentos, eso es una hipótesis muy mal hecha. Quiero decir antes de otra cosa que Wellhausen no hace una buena ciencia. Tú sabes que yo soy licenciado en investigación bíblica básica y tengo maestría y doctorado en las cosas de las ciencias bíblicas, teología dogmática, teología ecuménica. Esencialmente yo soy especialista en siríaco, pero lo importante aquí es que Wellhausen no sigue el método científico. Y por desgracia, sus argumentos que en su momento eran válidos, dejaron de ser. Uno de ellos, por eso ya es una hipótesis que pasó de moda, ¿no? Y todavía mucha gente la usa por desgracia porque no sabe que hace muchos años que ya no es válida. Uno de los argumentos era que no existía la escritura en la época en que se supone que Moisés vivió. Y pues si no había escritura, pues él no podía haber escrito nada, ¿no? Ahora, eso es su argumento. ¿Cuándo vivió Moisés? Es otro problema. Hay quien lo quiere poner, si es que existió, porque hay quien además no cree que existió Moisés, por ahí del 1500 o del 1400 o del 1300 o hasta el 1200. Varían las opiniones. Pero si somos muy rigurosos con el texto bíblico, Moisés tendría que haber vivido por ahí del 1500 o 1400, en esa época. ¿Ok? Ahora, ¿qué sabemos? En el año 2012, esta arqueóloga bíblica, Eilat Mazar, directora del Centro Shalem, encontró y descifró la inscripción en un fragmentito de barro, le llaman fidos de Ofel. Ella demostró que alrededor del año 1000 a.C. ya había escritura en la región de Jerusalén. Y apenas hace unas cuantas semanas, el doctor Gershon Galil, que está en la Universidad de Haifa, en el Departamento de Estudios Bíblicos, quien quiera meterse a mi Facebook, ahí él es amigo ahí del Facebook, pueden platicar con él o métanse a su cuenta de Facebook de Gershon Galil. Él mostró esta inscripción que se llama la inscripción de las maldiciones de Jerusalén. Y vean ustedes estos dibujitos. Bueno, según él, estos dibujitos, en un sentido estricto, son, no lo puedo hacer más grande, pero bueno, a ver si lo alcanzan a ver aquí. Esto sería ciudad, esto sería el artículo el o la, y esto sería gobernador. Entonces, aquí yo tengo escrito ya en unos caracteres del protohebreo, muy antiguo, yo tengo escrito, ¿verdad? Algo, y todo esto son una serie de maldiciones que se le están haciendo ahí a un individuo alrededor de por lo menos el 1200 antes de Cristo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sabemos que la escritura y por lo tanto el idioma, en este específico cananeo, y déjame ahora poner otra cosa que a veces la gente no tiene clara y a mí me gustaría que quedara clara. Todo esto lo podemos comentar, pero nada más lo pongo como una idea global. Los idiomas semíticos son muchos.
Teóricamente se supone que hay un protosemítico, un semítico muy antiguo del que no tenemos ningún registro, no hay nada escrito, pero que existió. Y que de ahí se derivaron dos tipos de lenguas semíticas. Okay. Una que llama, ajá, No, ok, continúe. una que llamamos occidental, las lenguas semíticas del occidente, y otras que serían las del oriente. ¿Qué usamos para dividir Oriente de Occidente? El río Éufrates. El río Éufrates es la línea y lo que está hacia el Mediterráneo va a ser el occidente y lo que está hacia el oriente es el oriental. ¿De hecho? Y entonces tendríamos, cada erudito o cada escuela de pensamiento pone distintos tipos de posibles divisiones. Esta es una, pero hay otras. Entonces, en un sentido muy estricto, las lenguas semíticas, así quiero hacerlo muy riguroso, serían las siguientes, para que ustedes lo sepan, ¿ok? En esta región del mundo hasta abajo, el etiópico es una lengua semítica. En el centro de Arabia, de la península arábiga, el árabe es otra lengua semítica. En esta región del mundo donde estuvo Babilonia, el acadio es otra lengua semítica. En esta región del mundo, que llamaban Aram en la Biblia, el arameo es otra lengua semítica, y finalmente en esta región del mundo, donde hoy está Israel y Palestina y todo esto, y Jordania, Siria, sería el cananeo. Esas son las verdaderas lenguas semíticas más antiguas, ¿de hecho? Con muchos dialectos. No sé si le queda claro al público, pero lo digo muy rápido. No, sí, En español tenemos muchos dialectos del castellano. No se habla igual en Cuba que en Chile, que en Los Ángeles, que en México, que en Madrid. Cada uno de esos es un dialecto del mismo idioma, pero todo es español. Entonces, el cananeo tiene muchos dialectos. Uno es el hebreo. El hebreo es un dialecto del cananeo. ¿Qué tanto se parecen entre sí los idiomas semíticos? Por ejemplo, el árabe o el etiópico con el cananeo o con el arameo. Se parecen tanto como se parece el italiano al francés o al español o al portugués. Es una comparación un poco grosera, pero es válida porque el desarrollo histórico es muy similar, es decir, vienen de una misma raíz, las lenguas romances, y luego, por influjo de las regiones, en fin, varían. Y lo mismo pasa acá. Entonces, si tú te topas con un italiano, pues si se esfuerzan los dos se entienden. Pero si no quieren, pues vayan a saber qué está diciendo el uno y el otro. Eso le pasa a un arameo cuando quiere entender el hebreo o otro dialecto cananeo. ¿Sí? O sea, se pueden entender o pueden no entenderse. Nada más para que esto quedara claro. ¿Cuál es el origen? Nadie sabe. Lo que sí sabemos es que el idioma más antiguo del que tenemos registro más variado es el arameo. Del arameo tenemos registros desde el año 1000 antes de Cristo en muchos lugares. Es muy interesante. Pero con esto que te mostré ahorita, con estas inscripciones que la doctora Eliad y el doctor Gershon encontraron y han descifrado, Gershon no encontró esta, pero la descifró, pues entonces nos queda claro que igualmente como el arameo, el hebreo ya se estaba escribiendo y hablando, este dialecto del cananeo, por lo menos el cananeo, ya se estaba escribiendo y hablando por ahí del año 1200 antes de Cristo. ¿Sí? Eso es muy importante. Ok, una pregunta, Raúl. Dijo que ubican a Moisés, que siendo estrictos... Acuérdate que te pedí que me hables de tú. Ay, es la costumbre. A todos mis invitados les hablo de usted, aunque estén... No, yo no quiero sentirme tan viejo, venga. Ok, me voy a sentir muy rara, pero bueno. Como dijiste, Raúl, que mencionaste que Moisés, si somos estrictos con el texto bíblico, deberíamos de ubicarlo en el 1500, 1400. Por ahí. Eso me suena un poco extraño. ¿Me puedes decir por qué? Porque siempre lo ponen en el 1200 o en la época ramésida de Egipto. Sí. ¿Por qué hacia atrás? ¿Por qué hacia atrás? Porque eso es lo que llaman la datación tradicional. Tú sabes que los judíos, por ejemplo, están ahorita viviendo en un año muy adelantado al nuestro. No están viviendo en el año 2022, ¿no? Sino que tienen varios miles de años más ahorita. ¿Por qué? Porque ellos siguen un tipo de cronología de este estilo. Es decir, se toman los años que la Biblia menciona muy en serio. La mayor parte de los eruditos contemporáneos, desde mi punto de vista, por una falta de rigor, de la que ahorita no nos da tiempo a hablar, han preferido hipótesis mal construidas
para ir llevando cada vez lo más cercano a nuestro tiempo una serie de relatos bíblicos que son imposibles de acercar. Entonces, si nosotros seguimos los números que da la Biblia, que mucha gente no les quiere creer y cada uno tiene sus motivos, pero si tú sigues esos números y variantes en distintos manuscritos, lo que encuentras es que Moisés estaría por esa época según el mismo relato de los manuscritos hebreos. Por eso lo hago. Yo, una de las características del lugar donde nosotros trabajamos es que respetamos extraordinariamente cada rasgo del texto y no lo consideramos, como muchos de los eruditos contemporáneos, algo accesorio o algo que se puede pasar por alto. A nosotros nos gusta eso porque yo que vengo de las ciencias duras, de la bioquímica, de la física, en fin, de la biofísica, yo sé que cuando haces eso, el resto de la investigación va a estar muy mal si consideras ligeramente cualquier dato que llamamos duro. Para nosotros los datos duros son los textos manuscritos, porque no se pueden cambiar, porque es lo que nos llegó de la historia, esa es la evidencia. Es una cuestión filológica. Desde ese punto de vista, no es tanto una crítica a las distintas posturas. Puede haber construidas muchas explicaciones por las cuales el texto podría estar queriendo decir un sentido u otro. Y eso es una decisión, digamos, la personal, pero que tiene que estar respaldada con ese dato duro primigenio, o sea, el principio. ¿De qué estás partiendo para hacer tu averiguación, tu indagación? Y ese rigor y tratar de respaldarlo con la mayor cantidad de evidencia posible te permite construir mejores teorías. Quizás no te permita construir la teoría, algo que involucre todo, pero sí te permite ser autocrítico y permitir a todo un grupo de eruditos la crítica de esa teoría y vas generando mejores. De eso se trata. Sí. Israel Finkelstein, por ejemplo, él dice, no, bueno, es evidentemente que en el registro arqueológico yo no encuentro esas fechas, así que eso está mal. Bueno, yo no acepto eso. Yo entiendo que en el mundo real, en las guerras de aquella región, estar seguro de un registro arqueológico no es tan sencillo. Entonces, yo no descarto tan rápido lo que nos ha llegado por escrito. Ok. Sí, me llamó mucho la atención. Lo que vemos siempre es que mencionan a Moisés en esa zona y también como no hay evidencia, pues entonces el relato es totalmente inventado, muy posterior, bueno, muchas cosas, y es la primera vez que me toca escuchar. Y me da mucho gusto. Que lo ubican antes, acá sería como en la época Ixa de Egipto. Bueno, esa es otra cosa. Todas las fechas de Egipto también tienen sus broncas, pero ándale. O sea, habría que escoger en qué momento, según cómo se llaman los datos. Y yo quisiera aprovechar este momentito para hacer algo bien interesante. Todos los alfabetos del mundo, vamos a hacerlo muy rápido, porque a ti te interesaba esto. Este es un jeroglífico egipcio que corresponde al sonido, al fonema, ¿verdad? Que va a estar representado por ese dibujito, por ese símbolo. Tenemos un montón, en el árabe, por ejemplo, aquí en este otro lado que están viendo, en el árabe, estos son en el árabe del norte y del sur, muy antiguo, estos son los símbolos que se usaban para representar los sonidos. Y entonces mucha gente ha tratado de hacer el paralelo y decir, seguramente la forma en que empezó a escribir el Medio Oriente viene de Egipto, porque solo tienes dos grandes culturas en esa época. Por un lado está Egipto y por otro lado está Babilonia. Y los dos escriben, pero uno escribe en jeroglíficos y el otro escribe con cuneiforme. Déjenme mostrarles un poquito lo que sería el cuneiforme, porque, digo, yo creo que todo el mundo lo ha visto, pero rápidamente, ok, entonces, bueno, no sé, ahorita encuentro el cuneiforme, pero son estas dos formas de escribir, y las dos son silábicas, es decir, cada símbolo representa una sílaba. Eso es muy parecido al japonés contemporáneo. Imagínate tú cuántas sílabas puede tener un idioma humano. No es lo mismo si escribes ka, que ki, que ko, que ku. Cada sonido de estos necesita un símbolo distinto. Por eso en el japonés tienes cientos de símbolos para escribir, ¿verdad? El hiragana, en fin. Porque cada sílaba se tiene que dibujar de alguna forma distinta. Y eso le pasa tanto a los jeroglíficos egipcios como a la forma de escritura en cuneiforme de los babilonios, de los sumerios, que lo tomaron los sumerios. En cambio,
el hebreo es ya un alfabeto. Los símbolos que usa el hebreo ya son de tipo alfabético. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada simbolito de la lengua hebrea, cada símbolo de la lengua hebrea, aquí los había puesto yo, tiene un valor fonético. Por ejemplo, la kaf, ¿no? O la alef, que es un sonido ahí gutural, o la lamed. O sea, cada uno de ellos ya tiene, y nada más con 22 sonidos puedes escribir todas las palabras del idioma. Entonces, este es un avance conceptual de abstracción extraordinario en la historia de la humanidad. Se ha dado solo una vez en la historia de la humanidad y se dio ahí, en el Medio Oriente. Y se dio con lo que la gente en general llama, aquí están los ves, el alfabeto fenicio, ¿verdad? Estas son las cosas cuadraditas que son muy posteriores porque ya tienen influencia aramea del Imperio Babilonio, pero estas que son las más antiguas, ¿no? Entonces, se supone que con estas muy antiguas, con esto ya es un alfabeto. Okay. Y todos los alfabetos del mundo hasta el día de hoy derivan de ese. Eso es lo primero que quiero que sepas. Entonces, mucha gente ha tratado de pensar que ese gran proceso de abstracción, como yo no sé si tú sabes, pero las matemáticas es otro gran proceso de abstracción. No cualquier pueblo puede contar. Había tribus, hay libros muy interesantes que cuentan cómo tribus australianas, ya en la época moderna, que no sabían contar. Por ejemplo, para escoger un jefe, juntaban piedras, tantas piedras como animales tenía uno y el otro. Y las iban tirando al mismo tiempo, viéndose ahí todos, y al que se quedaba con piedras ganaba, porque no tienen el desarrollo conceptual de la matemática formal, ¿te fijas? Entonces, haber avanzado hasta poder tener, aquí está, este es el cuneiforme, la otra forma que yo les decía, ¿no? Entonces, o son los jeroglíficos o el cuneiforme. Y muchos pensadores han tratado de derivar desde los jeroglíficos o desde el cuneiforme la escritura de tipo paleohebreo. El ugarítico, que es un dialecto del cananeo, es decir, es muy parecido al hebreo, es como decir el castellano de Madrid y el de México, o sea, se parecen mucho. Se escribe con cuneiforme, ¿te fijas? Con estas cuñitas, pero es un alfabeto. Es decir, esta es la alfa, o lo que sería para el hebreo, la alef, la bet, la gimel, ahí están. Entonces, con estas cuñitas, ya en alfabeto, con esas poquitas, con esa veintena, ya puedes escribir todas las palabras, ¿no? ¿Por qué? Ajá, te escuchamos. No, sí, quería ver lo de las inscripciones. Querías ver, ahorita vamos a las inscripciones, porque este es parte del esfuerzo que se ha hecho. O sea, algunos toman, ¿verdad? Por ejemplo, en 1905, ahí se llaman así las inscripciones de Serabit el Kadim. Aquí tú ves una serie de cosas que son evidentemente jeroglíficos egipcios, pero acá abajo tienes el equivalente en el proto, o lo que llaman el protohebreo, ¿no? Y entonces dicen, mira, esta es una prueba en este templo, en esta región del mundo, de que aquí ya se hablaban los dos. Esto fue escrito por ahí, y eso es una discusión muy fuerte, alrededor entre los años 1800 a 1680 antes de Cristo se ha fechado esta esfinge. Ahora, el que la esfinge esté fechada ahí no quiere decir que esto se escribió en esa época, pero si se escribió en la época en que se hizo la esfinge, para esta época, alrededor del 1500, antes de Cristo, 1600, ya se hablaba tanto el egipcio como lo que sería un cananeo, un hebreo, lo que gustes, y se escribía. Y entonces esto está traduciendo aquello. Entonces eso son las cosas que se han propuesto. Y otra de las cosas que se han propuesto, bueno, aquí te pongo a aquel a Gardiner, que lo propone en un principio, y por ejemplo a Oli Goldwasser, que es la egiptóloga, o sea, de Jerusalén, que ha retomado esto modernamente, en el 2006. Pero hay otras, y tú puedes ver aquí, ¿verdad? Las inscripciones, las de Wadi el Hall, otras inscripciones que también parecen tener, en aquella época hay que tomar en cuenta que no tenemos un orden de escritura. Hoy, digamos, por convención, pues escribimos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o de arriba a abajo, las tablas, pero ahí no. Entonces, cuando tú encuentras un pedazo de eso, pues piensa primero que si está para acá, si está para allá, ¿cómo daría sentido leerlo, no? Porque no había esas convenciones. Y además, esta otra escritura también va hasta el 1800 antes de Cristo, ¿verdad? Si de verdad se escribieron en el depósito, cuando podemos fechar estas rocas, pues por ahí está la cosa, ¿no?
Ahora, ¿por qué quería yo ir a todo eso? Me interesa mucho ir a un pasaje de la Biblia, Éxodo 31, 18 y Éxodo 32, 16. Yo no tengo aquí la Biblia porque siempre le pido a los alumnos que la lean. No sé si tú tienes una Biblia ahí o me tengo que conseguir una. No, sí, permítame. Ah, bravo, muy bien, qué bueno. Porque a la gente que ve esto le interesa la Biblia, entonces quiero ir derechito a la Biblia. ¿Qué versículos me dijiste? Éxodo. Éxodo 31, 18. Y luego vamos a ver Éxodo 32, 16. No sé si quieres decir nada, no hay que decir más. 31, 18. ¿Qué dice? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Y el 32, 16? Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, esto es lo interesante. Nunca antes, fíjate cómo lo voy a poner. Nunca antes en la historia de la humanidad y nunca después se logró esa abstracción del alfabeto. ¿En qué estaban escritas las tablas? Moisés viene de una familia que es aramea. Abraham, Isaac, Jacob hablan arameo, porque ellos no vivían aquí. Ellos originalmente vivían en la región de lo que es el sur de Turquía, en un lugar que se llamaba Ur, hoy se llama Sanliurfa. Entonces, ellos vivían por allá. Bajan, se llegan ahí porque Dios les dice que vayan a conquistar o que vayan a la tierra que les va a regalar, prometida. Luego se van a Egipto. Y entonces la gran pregunta es, ¿en qué se escribieron las tablas el descendiente Moisés después de 400 años o lo que hayan estado en Egipto? ¿Las escribió en egipcio? ¿Las escribió en arameo? ¿Las escribió en hebreo? ¿No? Esa es una primera. Toda la tradición judía afirma que fueron escritas en hebreo, con caracteres protohebraicos estos. Pero la Biblia dice que fue Dios el que las escribió con su dedo. Esa es una figura literaria probablemente, porque Dios no tiene un cuerpo, pero la idea es que cuando dice con su dedo es que Él lo hizo. Y entonces una posibilidad de la interpretación de estos versículos es que Dios les reveló el alfabeto. Que todos los alfabetos del mundo que hoy tenemos vienen de una revelación en el Sinaí cuando se le entrega las tablas. Y entonces ahora tú vas a escribir así, ¿no? Y a partir de ahí, de ese momento, si tú pones a Moisés ahí en el 1400, cuando donde lo pone la Biblia, entonces tiene lógica que a partir de ahí empiezan a aparecer esas formas de escribirse. Coincide por lo menos de manera gruesa con los registros más antiguos que tenemos escritos de ese tipo de caracteres. O sea que a partir de ese entonces, la escritura cananea, protocananea surge. Porque los jeroglíficos egipcios ya se escribían mucho. Desde miles, sí, o sea, la cultura egipcia tiene miles de años anteriores. Realmente es una cultura muy antigua, lo mismo que la Sumeria en la región de Babilonia. Ellos son anteriores, pero ellos escribían diferente. Escribían con algo que era silábico. Esto es alfabético. Cuando hablamos de que la escritura viene de los fenicios, la región de Canaán es lo que los griegos decían fíniques, los fenicios. Estos rojos, ¿verdad? Entonces, nos referimos a esa región que nos referimos de Fenicia, es la misma región cuando decimos Canaán. Y Mose enseñaba unas transparencias muy bonitas que yo no tengo, en donde fíjate cómo esta es la A. Si tú nada más la agachas, si le das una vueltecita, es una A. Sí. Lo que pasa es que la Aleph es como un bueyecito, ¿no? Y entonces ahí tienes este carácter así, y entonces con el tiempo se fue parando hasta llegar a nuestra A. Volteó la cabeza ahí. Sí. Hay varias de nuestras letras que podemos, de nuestras letras latinas, que podemos hacer el seguimiento de nuestro alfabeto latino. Desde el fenicio. Siguiéndolo, también como le dio una conversión Grecia, ¿no? También hay muchas que se parecen al alfabeto, el alfabito, y al alefato, finalmente, ¿no? Al alefato en este protohebreo. Fíjate cómo aquí está la B, aquí está la volteas, es la C, la D, la E, así se va viendo, ¿ve? Entonces, pues todos los alfabetos vienen de ahí.
¿Es una revelación de Dios? Yo creo que sí. En mi opinión, lo que Éxodo nos está diciendo ahí es que ese dedo de Dios, eso que era obra de Dios, no es nomás las tablas, sino la misma forma de escribir. Porque el idioma, por supuesto, ya existía. El idioma, sin duda, ya existía. No sé, seguimos oyendo tus preguntas, tus comentarios, lo que gustes. Entonces, la evidencia más antigua de escritura protocananea, protohebrea, es de esas fechas. Actualmente no hay más, no se ha encontrado más antigua. No, en la región de Jerusalén ya estamos por el 1200, en la región más hacia abajo andaríamos a lo máximo por ahí del 1800, 1600, pero es muy aventurado, o sea, porque no se puede fechar con tanta precisión, ¿no? Sí, como dices, se fecha la piedra, pero no la escritura, ¿no? No, pues quién sabe cuándo la rayaron, a lo mejor ahí o después. Ok. Bueno, y quiero preguntar esto, es una pregunta sencilla. ¿Cuál es el término correcto? Porque hay gente que dice que no se puede hablar de un protohebreo ni paleohebreo. ¿Es paleocananeo o protocananeo? El término oficial, ¿cuál es? Muy bien. Tiene que ver con lo que yo decía hace un minuto, los grandes idiomas y los dialectos. Entonces, si vamos a decir que el idioma, si nos vamos a poner de acuerdo todos los eruditos en que el idioma va a ser cananeo, pues entonces protocananeo, ¿no? Porque el hebreo sería un dialecto, el hebreo formalmente es un dialecto del cananeo. Entonces, digamos, muy técnicamente hablando, quizás sí sería más correcto decir que es protocananeo. Porque lo usan los que hablan, digamos, por ejemplo, la piedra de Mesha, es decir, distintos dialectos de la región van a usar el mismo tipo de escritura con sus variantes, ¿no? Personal. En la tabla que te puse, cada una de esas líneas, pues encontraste en la península del Sinaí eso en alguna piedra y pues bueno, lo copias, pero vete tú a saber quién lo escribió, ¿no? Sí, pues no se puede saber. ¿Cuándo se pasa de este fenicio, de estos caracteres, a la lengua ya, perdón, ay, se me fue la palabra ahorita. Esperamos. Es un estadio antes del hebreo cuadrado. Muy bien. O sea, tú dices, ¿cómo va evolucionando la escritura? Sí, te entiendo. La escritura ha ido evolucionando, la escritura hebrea ha evolucionado. Bueno, déjame decirlo más rápido para que quede aquí. Fíjate qué tanto se parecen las lenguas semíticas. En acadio, se dice anaku. En ugarítico, anek. Que el ugarítico es un dialecto del cananeo. En siriaco, que es un dialecto del arameo, ená. En hebreo, en la Biblia, tenemos las dos, fíjate. Tenemos Anoki, que se parece mucho a los más antiguos, como el acadio, y también tenemos Ani, que se parece mucho a idiomas un poco más modernos, como en el árabe, que se dice todavía Aná, o en el etiópico, que es Ana. Entonces, se parece mucho. O la pregunta ¿qué? Minu, man, ma, ment, ¿no? En los distintos idiomas semíticos se parece, ¿no? ¿Cómo se pasa, ahora sí tu pregunta, de un tipo de letra a otro tipo de letra? Y eso va ocurriendo, quizás sería importante decirlo aquí. Tengo aquí, si lo ves en la transparencia, el paleohebreo, en un sentido estricto, se va a utilizar hasta el 520 a.C. Entonces, formalmente, el paleohebreo se utiliza desde las tablas de la ley, teóricamente, si le creemos a la tradición judía, hasta el 520 a.C. ¿Por qué? Porque viene la deportación, ¿no? O el 550, pero viene la deportación a Babilonia y cuando son deportados, todas las pequeñas variantes que hubieran podido tener por región, en el norte, en el sur, que no hacían igual la letra o lo que fuera, ya estando en esa región tan digamos, focalizada, se convierte se estandariza mucho la escritura y se vuelve este tipo cuadrado. A eso, de hecho, así se le llega a llamar a este tipo de letras las arameizadas o el hebreo arameizado o el tipo de escritura aramea, porque es el tipo que estaba de moda para escribir el arameo en aquella época en Babilonia. Simplemente lo adoptaron. Es al final de cuentas como nosotros. Utilizamos el alfabeto latino, pero lo que estamos escribiendo con él es castellano. Ok. ¿No? Y no solo nosotros, y lo utiliza Occidente.
¿no? En el alfabeto latino tenemos distintos idiomas, inglés, español, francés, italiano, alemán, pero todos estamos utilizando un alfabeto derivado del latín. Sí, los mismos caracteres, ¿no? Pero con diferente Caracteres, fonética. pero somos distintos idiomas. Y cuando hay algún sonido, algún fonema que no tiene un idioma y otro sí, pues se le añade una cejita a la A o le haces una cosita a otra y entonces ya suena. Tenemos diferencias fonéticas, ¿no? Entonces nuestras diferencias fonéticas, la durabilidad de una vocal, ¿no? Etcétera, ya son pormenores que uno aprende ya en el estudio de cada idioma. Y por eso, aunque sea el mismo alfabeto, pues a lo mejor los polacos o los búlgaros le ponen otras cositas, pero se puede leer, aunque no entienda uno nada, ¿no? Sí. Lo mismo el arameo. Si tú agarras los manuscritos que están en arameo y tienen el mismo tipo de letra, pero pues es otro idioma y no sabes. Uno es hebreo y otro es arameo. Sí, Sí, claro. Antes de seguir, entonces, me quiero atrasar un poquito. Era el hebreo pictográfico, que son estos monitos, la cabecita más de buey, y luego está el fenicio, que ya es un poquito más elaborado. De así, de rayitas, y luego es el cuadrado, ¿verdad? Sí, exactamente. El de las rayitas es el cuneiforme. No, me refiero a que, por ejemplo, en vez de hacer todo el cráneo del buey, nada más ponían el... Sí, correcto, sí, esta parte, sí, correcto. Y entonces, fíjate, si lo vemos en una estela, en una piedra, por ejemplo, en una que es la 357, está así, pero en la 375 está hacia el otro lado, y en la 345, pues no parece mucho, ¿te fijas? O sea, también, pues cada quien... Tiene mala ortografía. Sí, o mala caligrafía, ¿no? Sí, no había estándares. Exacto, mala caligrafía. Cada quien hace la caligrafía como que... Sí, aún hoy en día, ¿verdad? Hacemos nuestros garabatos allí. Sí. Pero el más estándar es el que normalmente te enseñan ahí en los libritos, todo es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, es ¿ok? Así está, alatado, está en este ojo. Esas inscripciones que dicen Sinaí, número tal, hace poquito estaba viendo sobre ellas. Yo la verdad dudé, ¿son reales o son fabricadas? Porque decían allí que era prueba de que hablaba de Moisés y que era una prueba era evidencia de su existencia. ¿Estas son reales? Fíjate que esto es algo que a mí me preocupa mucho y por eso es tan importante tu canal y a mí me gusta mucho el nivel de los invitados que tienes. Gracias. Porque cuando alguien, la verdad, no sabe de nada, tú vas al médico y si tú no sabes de medicina, pues tú le crees, ¿no? Si tomes eso y te lo tomas y te mueres, ¿no? Porque el otro tampoco sabía. Pero algo similar ocurre aquí. Son muchas teorías que están siempre en lucha contra otras teorías que las hicieron individuos, hombres y mujeres como los que tengo aquí de carne y hueso, y cada uno cree ciertas cosas y defiende su postura, lo que de entrada es un error desde el método científico. O sea, desde hace muchos años en la ciencia sabemos que no proponemos una teoría y queremos demostrarla. Lo correcto es proponer una teoría y tratar de demostrar que lo que se te ocurrió está mal. A eso se le llama falsacionismo, porque solo así puedes estar más o menos seguro de que ya le hiciste todo para tratar de que no jale y sigue funcionando. Entonces, bueno, no sé si sea verdad, pero todo esto ya lo intenté y no falló. Entonces, no puedo decir que es verdad, lo único que puedo decir es que no falló en esto y en esto, ¿no? Que eso es más formal, esto te elimina ciertos problemas de sesgo y otras cosas de epistemología. Por eso es fundamental entender que cuando alguien no está bien formado en ciencia, y muchos de la gente que hace estas cosas no lo está, quieren defender sus teorías a la muerte y quieren de verdad garantizar que lo que a ellos se les ocurrió es la verdad. Y luego están los vivales, porque esto se vende mucho. Y ha habido en la historia de las ciencias bíblicas muchos vivales que han hecho un montón de cosas falsas para venderlas, manuscritos, piedras, ídolos, de todo, tú lo sabes. ¿Cómo saber cuando alguien te está diciendo una verdad o cuando alguien no? Entonces ya desde ahí uno tiene que ir con mucho cuidado. Este es uno de los campos en donde con más cuidado tienes que ir con la evidencia física, porque se ha demostrado que se falsifica de todo, ¿no? Y falsificaciones extraordinariamente buenas.
Entonces, ¿qué te puedo decir? A tu pregunta de ¿es verdad? Lo más que te puedo decir es que en 1905 se descubre esta esfinge que tiene esto ahí y que cuando tú ves la pátina, el polvito, la mugre que se le acumuló, parece que tiene suficientes siglos como para que ver que sí es muy antigua y parece que no se la pegaron, sino que ahí estaba, pero hasta ahí, ¿no? No puedes llegar más lejos en eso de es verdad, ¿no? Okay. Sí, me refería a las otras que pusiste cuando hiciste la comparación de las grafías. Ajá. Em, De las distintas piedras, de las distintas estelas y todo esto, dices. o sea, que vimos una Aleph de una forma. Ah, sí. No, Aquí, no. estas son, No, no. pero ahorita las encontramos. Sí, ya sé lo que dices. Sí, las que sí, dicen que sí, ajá, Sinaí número tal. sí. Esos decían que hablaba de Moisés, que había un texto, escritura No, que hablaba de tal cosa. bueno, no, Yo dije, eso ¿será no, cierto? no, eso no es cierto. O sea, hasta ahí sí, tiene que ser muy claro. Fulano de tal dice que tal inscripción descubierta en tal lugar menciona a Moisés. Entonces tienes que verla, que es un poquito lo que le pasa a Gershon Galil. Tú aquí sí ves, no sé si te fijas, esta forma de escritura, pues se parece bastante a lo que ya vimos, a todas las que vimos pero ¿a poco esto se parece? No. Y entonces muchos eruditos, y esto tiene unos meses, te digo, entonces muchos eruditos han dicho el día de hoy, pienso en Rolston, por ejemplo, que dicen, no, eso no es así, espérense. ¿Quién sabe si aquí dice algo? ¿Por qué no podemos ver ahí puros dibujos? ¿No? No, eso no son puros dibujitos. Aquí, mira, aquí la ves física, ¿no? A ver, tú alcanzas a ver todo eso aquí. Los dibujos están correctos. Y luego esto es una letra o alguien se puso a dibujar. O es más, o dibujaron o se quedó marcada por otra cosa. Entonces, todo eso está ahí. Galil dice, claro que son letras, te lo voy a demostrar, mira, pero otros dicen que no. Entonces, esta es una discusión actual, ¿no? En una pieza que está fechada por el 1200 antes de Cristo en la región de Jerusalén. ¿Qué opinas tú? Pues tú dices, pues yo no sé, ¿no? Entonces, ¿a quién le quieres creer? ¿Al güerito Norma, o al momento? vamos a pensar en esto. Ponte tú en el papel de investigadora. Este ejercicio es bien importante que lo hagan personas como tú, todos los alumnos, toda la audiencia, todo el público en general, porque tenemos en muy alta estima la palabra ciencia, tenemos en muy alta estima la palabra erudito, y tenemos en muy alta estima todas las investigaciones que se puedan hacer. Pero el problema de la formación como de nosotros como público es que a veces no entendemos ni se nos explica, ni el investigador o el erudito en cuestión nos explica cómo se construyó una teoría. Nada más nos presentan lo que la teoría postula, pero no se nos explica cómo se hizo esa construcción, cuáles son los elementos que estamos siguiendo y por qué llegamos a una posible a un posible postulado para solucionar un problema, ¿ok? Entonces, esto es bien interesante porque esto no, si estamos hablando en este caso del alfabeto, ¿no? Sí. De este protocananeo, y tratamos de ver con mucha ilusión aquí letras, pues puedes defenderlo, pero en el momento en que tú empiezas a aprenderlo y lo revisas y dices, no, yo no puedo ver ahí una Aleph, yo no puedo ver ahí una lambda. Más aún, aparte tenemos que saber paleografía cuando queremos hacer la traducción de algún manuscrito. Ya, ahora vámonos con los problemas de traducción. Y de momento tú tienes pedacitos, por ejemplo, con los rollos del Mar Muerto, y tienes pedacitos, y están fragmentados, y están oscurecidos, ennegrecidos por el tiempo, y entonces aplicas cierta tecnología para ver qué es lo que están diciendo. Y pasa lo mismo que con estas arcillas. Puedes ver ahí una D, una L, una M, puedes armar ahí una palabra, y de repente hay investigadores que te sacan su traducción y te pusieron un versículo completo. Y lo único que tienes son pedacitos y dices, ¿cómo llegamos a esto?
Esto es muy común en este campo de humanidades y de las ciencias bíblicas. Déjame defender, por ejemplo, la lectura de Gershon Galil. Fíjate, ¿ves este hombrecito? Sí. ¿Te parece un hombrecito con sus manitas ahí orando? Sí. Bueno, esta sería una hey. Y en hebreo, la hey solita, tú sabes que es un artículo. Cuando vamos a esta inscripción, no sé si ves aquí al hombrecito con sus manitas, ¿lo ves? Sí. Entonces él dice, pues este es un artículo, está clarito. Él, ¿verdad? Gobernador de la ciudad. Y así lo va construyendo. Ahora tú puedes decir, no. Es que Galil es serio. Yo creo que sí, yo creo que él está haciendo esfuerzo. Galil es de los pocos que es cuidadoso, es cuidadoso. Pero otros dirán, no, hombre, pues tú ves ahí el hombrecito, pero estás equivocado, aquí no hay hombrecito, tú te lo quisiste dibujar, pero yo no lo veo, ¿no? Estamos a ese nivel. Y ya de ahí quieren decir que vino Moisés y que Moisés, este es el puño y letra de Moisés, pues no se puede, no se puede. No, bueno. Pero sí, como dices, así se vende mucho material. Así se vende mucho y por eso tu canal y los canales semejantes al tuyo son tan vitales el día de hoy. Porque ahora ya la gente no se cree cualquier cosa y tenemos acceso a tanta información que hay que hacérselas llegar. Sí. Bueno, perdón por haber regresado. Volvamos entonces al hebreo cuadrado. Dice que se normalizó las grafías, ¿no? Se normalizan las grafías y entonces ya tienes el típico, ¿verdad? Lo que llaman las otiot, las consonantes, decimos nosotros, ¿no? Porque ya es que luego se añadieron las vocales. Me gustaría hablar un poquito, muy brevemente, del idioma hebreo como tal. No sé si tienes otra pregunta, puedo ir al idioma, no a la escritura. No, sí, claro, habla del idioma. Porque mira, me encantaría que esto quedara muy claro para que la gente no se vaya a confundir. Esto es vital para nosotros, que la gente lo sepa. La Biblia está escrita en hebreo, en arameo y en griego. Eso ya todo el mundo lo sabe. Y luego se pasó al latín, al copto, al etiópico, a otros idiomas. Pero hay muchas palabras en el hebreo que son homógrafas. Por ejemplo, en español tenemos banco. Y un banco puede ser un banco para sentarse, un banco de peces, un banco donde guardas tu dinero, ¿sí? Y todas estas cosas homógrafas vienen porque originalmente, por ejemplo, en este caso, había alguien que las asoció por algo, como gato. Esto es un gato, esto es un gato y esto es un gato en castellano, pero son gatos muy distintos. Y el significado vendrá de acuerdo al contexto en donde aparece escrita la palabra. En el hebreo, las vocales te permiten distinguir, que son esos puntitos abajo, el sentido de un término, ¿no? Si tú pones unas, va a tener un sentido, si tú pones otras, va a tener otro sentido. Y en ese contexto me gustaría mucho que la gente supiera, bueno, nada más para terminar, les recomiendo el libro, nos lo pueden pedir si alguien lo necesita, a los alumnos se los damos, que se llama Las lenguas semíticas en contacto, de Aaron Michael Boots, que él es un profesor de lengua semítica y literatura semítica de la Universidad Católica de América, y este libro resume mucho de lo que alguien que quiera saber más de las lenguas semíticas y cómo se relacionaron, cómo se influenciaron nosotros, ahí lo va a encontrar cosas muy interesantes. Okay. Pero el hebreo bíblico no es igual al hebreo contemporáneo, eso es lo que yo quiero señalar, que el hebreo bíblico se murió, se dejó de hablar, desapareció de sobre la faz de la tierra, y el hebreo contemporáneo fue inventado, lo inventó este señor Eliezer Ben Yehuda. A principios del siglo XX, él inventa aquí con su segunda esposa, él inventa este idioma, y este idioma se parece mucho, el hebreo contemporáneo, a cualquier idioma moderno, porque tiene futuro, pasado, presente, normal, ¿no? Como nosotros. Pero el hebreo, y tiene un montón de mezclas con idiomas contemporáneos, del ladino, el alemán, el ruso, pero el idioma hebreo no es así. El hebreo bíblico es otra cosa. Y por eso hay gente como Gilad Zuckerman que pregunta, ¿los israelitas entienden el hebreo bíblico? Llega a la conclusión de que no. Tan no son iguales que, por ejemplo, Abraham Ajubia hace una traducción del hebreo moderno al hebreo bíblico, que es esta, para que la gente que nomás sabe hebreo moderno pueda leer la Biblia, porque no son lo mismo, ¿ok? El hebreo bíblico, mucha gente lo define, por ejemplo, aquí Steven Fasberg, el director del Departamento de Lengua Hebrea de la Universidad Hebrea de Jerusalén, tiene artículos muy bonitos sobre qué debemos entender por hebreo bíblico, más temprano, mediano, tardío, lo que sea. El hebreo bíblico son todas las palabras que están en la Biblia, punto.
¿Ok? Ese es el hebreo bíblico, no hay otro. 432.596 según el Códice Leningradense y según este investigador que hizo la cuenta. Él dice que en el códice están todas estas palabras y que ese es el hebreo bíblico. Y de esas solo hay 8.433 distintas. Todas las palabras del hebreo bíblico suman un total de 8.433 palabras. Yo no sé si tú sabes cuántas palabras tiene el castellano hoy, el día de hoy. No, no sé. No, pero tenemos varias decenas de miles. Hay quien ha contado hasta 60,000 palabras con todos los dialectos del castellano. Entonces, son muy poquitas. El hebreo bíblico son muy poquitas. Cualquiera se puede aprender esas palabras, ¿te fijas? Nomás son 8.433. De hecho, este investigador de Cracovia, de la Universidad Pontificia de Cracovia, Marcin Majewski, ha hecho las listas de todas estas palabras, cuántas se repiten y todo. Y nada más lo quería yo señalar porque mucha gente cree que el hebreo bíblico es igual al hebreo moderno, y eso no es cierto. Y además yo quisiera añadir a lo que está diciendo Raúl, que no nada más no es representativo. O sea, aparte en esas 8,000 palabras, tenemos a lo largo de todos los libros distintas épocas. Entonces, yo me puedo comprar un libro como estudiante que diga gramática del hebreo bíblico. Y si somos muy formales, ¿cuál hebreo bíblico? O sea, existe un corpus que podamos llamar formalmente hebreo bíblico, porque lo que tenemos es que todos los libros del Antiguo Testamento pertenecen a épocas diferentes. Es como si yo tuviera en un mismo corpus el Quijote con Octavio Paz y yo te dijera que de ahí me voy a sacar una gramática castellana. Okay. Entonces, es un reto. Es complejo. Por eso en esta gráfica ponemos el hebreo bíblico arcaico. Arbitrariamente vamos a decir que es todo el hebreo de la Biblia que se escribió o que se manejaba antes del año 1000 antes de Cristo. Ese vamos a decir que es el arcaico. Es decir, el Pentateuco, si se escribió antes del 1000, como yo creo, entonces está escrito en hebreo bíblico arcaico. El hebreo bíblico clásico estaría entre el 1000 y el 550 antes de Cristo. Todos los libros que se hubieran escrito en ese periodo estarían en clásico. Y lo que llamamos el hebreo bíblico tardío sería todo aquello que se hubiera escrito, hubiera entrado en los libros bíblicos posterior a esa fecha. ¿Ok? Pero es muy arbitrario, o sea, uno decide poner las fechas porque piensa en el rey David o por la deportación, pero es muy arbitrario. Entonces, la formación del traductor, la formación de un filólogo para poder abordar tiene que ser muy integral y es una labor que generalmente no hace una sola persona, que tienes que reunir un grupo de gente entrenada para poderlo hacer, porque es muy complejo. Y nosotros lo que tenemos a veces como lo más usual, lo que la gente, lo que el público va a encontrar en una iglesia, en un seminario, en cursos, cursos prácticos de hebreo bíblico. Y todo esto está como un problema de fondo, ¿no? Y es poco notado. Sí, y es vital. No sé qué más quieras preguntarnos o comentar. Bueno, salirnos un poquito del tema, pero me sigue llamando la atención que entonces no son partidarios ustedes de que el Pentateuco se escribió en la época de Josías y en la época del exilio, como lo plantean. ¿Quieres decirlo? No, tú. Porque es lo que más se enseña y es como casi la verdad irrefutable y absoluta, impoluta y todo eso. La voz excelsa del patriarca o del papa, ¿no? Ya el papa académico dijo, así es. Claro que no. A mí me parece una burla además al intelecto, a la inteligencia. O sea, hay tantos motivos para mostrar que eso no puede ser así. Lo que pasa es que otra vez la lucha entre corrientes de pensamiento es muy fuerte. Un ejemplo, en los rollos del Mar Muerto, todavía hoy hay quien afirma que los escribieron los esenios, cuando es evidente que es imposible, pero siguen insistiendo en esa locura, ¿no? No voy a entrar en más detalles, pero quiero decir que las escuelas de pensamiento pueden llegar a volverse mafias cuando se junta, además de
de un reconocimiento académico algún tipo de poder político en una comunidad, que eso pasó en los rollos, y esto pasa similarmente aquí, porque tienes varias cosas que se mezclan. Una de ellas es la cuestión de la fe. Habemos eruditos que somos creyentes, o sea, que creemos en Dios, en lo sobrenatural. Hay otros que no saben, son agnósticos, y hay otros que no creen, punto. Y entonces todos estamos trabajando en el mismo tema desde una perspectiva distinta. Nosotros que creemos en Dios, que creemos que no basta con el conocimiento racional, sino que además la erudición espiritual, la formación espiritual es vital, entonces, pues tenemos muchísimos argumentos para decir que eso es absurdo. Esos argumentos se pueden reducir muy fácilmente a la fe. Es decir, de un plumazo podemos decir, porque Raúl es creyente, va a tener una postura definida, y él dice que los otros están locos, y los otros van a decir que el loco es él, ¿no? Y no vamos a salir como de este posicionamiento, amén de las mafias, que sí pasa en todos lados. Y vamos a usar argumentos, cada uno te vamos a sacar una piedra, te vamos a sacar un documento, y entonces vamos a manipularlo para que me apoyen, ¿no? Lo difícil es justamente no generar esta falta de comunicación entre teorías. Yo creo que Raúl tiene razón en el sentido normal de lo que estás haciendo es muy importante, porque le permite a las personas no tener que tomar partido. Esto no se trata del partidismo, de soy creyente o no soy creyente. Y si soy creyente, tengo que creer de antemano que lo que está planteando la Biblia es real, porque mi fe me tiene que dotar de una predisposición mental para admitirlo como verdadero por medio del dogma, ¿no? Creo que se trata de lo contrario. Creo que muchas de las teorías están equivocadas, no porque son ateos las que las hacen. Un creyente puede creer que esto influye, sí, pero ante todo, el problema ni siquiera se lo atribuye yo a la fe o no fe, se lo atribuye a que en humanidades en general, en las humanidades carecemos de ciertas métricas, de ciertos elementos para reproducir fenómenos que nos permitan decir, esto es lo que pasó. Tenemos que hacer mucho trabajo con la evidencia material, con la evidencia de la construcción, como yo decía hace rato, de una teoría. Esto es lo más difícil. Entonces creo que la única salvedad que puede existir en esto que a veces es tierra de nadie, en el sentido de que para un no creyente, estas posturas son de retrógradas. Y para un creyente, hablar de ciencia y de estudio es herético. Entonces, a veces no hay un punto de comunicación. El punto de comunicación tiene que ser el poder llegar a una posición racional, sensata, un poco contemplativa, desde el punto de vista epistemológico, y decir, muy bien, no es solo cómo está construido, de qué está construida la teoría. Tomar en cuenta mi sesgo, si soy creyente, lo único que puedo hacer frente a mis alumnos, frente al público, es decir, yo soy creyente, yo creo esto. Pero, no obstante, vamos a presentar toda la evidencia para que tú, por ejemplo, Norma, puedas seguir tu propio camino y tú vas a decir al final qué teoría podría ser más válida, basados en qué. Esto es lo que no se puede generar tan fácilmente, porque como público en general tendríamos que alcanzar esta formación, esta comunicación entre dos corrientes de pensamiento que no encuentran muchísimas, en las academias del mundo, no solamente aquí en Latinoamérica, no encuentran en las academias del mundo a veces un punto de convergencia. Se vuelve un tema apasionado, más porque tiene que ver con una situación de religiones, de Dios y demás. Con el sesgo, como decíamos, es mi sesgo. Entonces, como yo soy creyente y quiero que Dios haya revelado a Moisés, Moisés estuvo ahí escribiendo, ¿no? Y a lo mejor es cierto, a lo mejor no, pero aquí el reto es decir, bueno, los datos, ¿qué me dicen? ¿Los datos me demuestran que se escribió en la época de Josías? No, claro que no. No hay ningún dato que te demuestre eso. Es más, estamos mostrando, acabamos de ver ahorita un par de pedacitos, de que ya en el año 1100 se estaba escribiendo en Jerusalén. ¿Por qué no se podría haber escrito 400 o 200 años antes el Pentateuco? Pues sí, o sea, no, en principio no hay ningún motivo que lo haga imposible. ¿Te fijas? Algo que te permitiría a ti, por ejemplo, hacer una serie de programas sucesivos
en lo posterior, es tomar una teoría y poder plantear qué se ha dicho históricamente de una teoría, porque es muy extenso, ¿no? Y para poder salir de la duda de quién dijo qué, cómo lo ha avalado, qué trabajo ha hecho, podrías justamente meter una serie de quienes han académicamente estudiado más sobre el tema y poderlo discutir para que el público se forme su opinión, ¿no? Es muy interesante, o sea, realmente es una situación y muy nutrida, muy nutrida. Y bien valiosa, porque sí, claro, si buscas a un pastor que nada más va a defender su fe o a un ateo que va a defender su ateísmo, pues no tiene sentido. Pero esta es valioso, porque el público podría ver justamente todas las posturas que involucran nuestra naturaleza, porque quizás es muy mal visto que uno tenga cierta pasión, pero es inevitable. Pero es que ya el YouTube está lleno de eso. O sea, ya el YouTube está lleno de esas dos cosas. No, pero Norma le puede dar su toque. Eso es lo importante. Bueno, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? No, pues quiero hacer el comentario aquí que precisamente ese es el objetivo de mi canal también. Claro. Aparte de compartir otras cosas que ya son personales o creencias personales mías, ideas mías, es el traer estos temas y, como dices, hacer un punto de conexión. O sea, tanto de los que son agnósticos, ateos y que dicen, no, eso nunca pasó y es pura ficción, claro. A los que dicen, oye, no, hay evidencia de esto, y hacer ese punto y que la gente diga, oye, estás dando cabida a eso, claro, porque estas son las distintas voces. Es realista, no parte de este ideal en donde el investigador es verdaderamente alguien que se desmontó todo su contexto, todas sus creencias y todas sus emociones. En el ejercicio racional siempre está presente todo lo que somos vitalmente, y esto no se puede simplemente cancelar. Y es muy importante lo que estás haciendo por eso, porque además está quién está construyendo, ya no es solo la teoría, es además quién está detrás, qué ideología, qué mentalidad está detrás de quien construyó la teoría. Ahora, déjame ponerlo así. Creo que también es interesante. Estaba buscando aquí una transparencia. No sé si mientras nos quieres decir algo más, porque yo quería nada más remarcar un dato. Para los que quieren tener otra visión sobre esto de la hipótesis documental, de cuándo se escribió el Pentateuco, etcétera, un libro de Umberto Cassuto, busquen, por ejemplo, a Umberto Cassuto, un erudito italiano de mediados del siglo pasado, que yo creo que es un libro hermosísimo, en italiano lo publica él, la cuestión del Génesis, el problema del Génesis. Tienen, no sé si está traducido, creo que no, pero sí están traducidas 12 conferencias, un número de conferencias que él dio. ¿Lo has leído, Cassuto? Leí una sección de su obra. De hecho, tengo un video ya en el canal de la hipótesis documentaria. Muy bien. Y hablo de la obra de Cassuto. Es un video corto. Si quiere, páselo, ve y le da su like y lo comparte. Me voy a meter. Yo te lo voy a compartir. Entonces, ¿qué dicen? Todo lo escribió Moisés. Pues ni siquiera los judíos creen eso. O sea, si tú ves al Talmud, el Talmud afirma que todo el Pentateuco no fue escrito solo por Moisés, ¿no? O sea, para empezar, él no podía escribir su muerte. Y hay pedazos específicos que están escritos ya una vez que entraron a la tierra. Pero el Talmud le da otra solución o otra explicación. Dice, no, es que escribió Moisés y luego escribió Josué, ¿no? Entonces, por lo menos hay 2 redactores y probablemente haya más. No tengo duda de que se haya hecho posteriormente más. Sí, eso seguro pasó. Pero eso es distinto a decir que se escribió en tiempos de Josías, ¿no? Sí, que ahí no es lo mismo decir aquí le editaron o le agregaron a que todo se formó en ese momento. Sí, sí, no, eso, correcto. Eso yo no puedo estar de acuerdo en eso, porque no hay evidencia, no por otra cosa. Claro. Bueno, pues esto sería todo ahorita para no extendernos más por esta ocasión. Yo creo que mejor hubiéramos dedicado no toda la hipótesis documentaria, porque de verdad es un tema que todavía la gente cree que es así, que todavía está válida. Yo, como les dije, ya tengo un video donde digo que pues ya está caducada y todo, pero la gente la sigue sacando, y de hecho en estos grupos que a veces estamos de debate me dijeron, no, es que tú dices que Cassuto la refutó y no es cierto, y bueno, ya están casados con la hipótesis documentaria, pero hay que traer ese tema, ¿eh? Sí. ¿Mande? Aquí en Latinoamérica, sí.
Es que nos llega todo como con retraso, ¿no? Así un poquito, Sí, un poquito. No, sí. no sé si bueno, pero sí está llegando bien. Bueno, si hubiera algo más, tú nos dices. No sé si puedo dejar de compartir aquí ya. Con esto dejo de compartir ya. Ya no estoy compartiendo, ¿verdad? No, todavía sale. Todavía sale, bueno, pues ya no sé cómo quitarlo, pero te escuchamos. ¿Qué más, mi querida Norma? No, pues agradecerles que hayan atendido esta invitación. Ahí ya. Vamos a seguir invitando porque Raúl me prometió muchos programas. Prometidos. Tú vas diciendo, ya se estudió, ni dice, vamos a hablar de esto. Sí, ahora sí con tiempo. Sí, claro. Y si tú quieres invitar a alguien más y platicamos con alguien más ahí en público, mejor todavía. Otra vez, muchas gracias por haber estado aquí conmigo, Monse y Raúl. Gracias Un a ti. honor, una plática muy amena. Gracias. Y bueno, a los que nos están viendo, gracias por ver este video. Recuerden dejar en los comentarios sus dudas, sus preguntas, sus objeciones también. No olviden darle like, compartir este video y nos vemos pronto. Shalom.